Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos amigos. Hoy tenemos una conferencia telemática que se llama La pesca en la filatelia y se apellida Hechizado por las aguas. El ponente, Luis Felipe Tellez Manzanares, es el presidente de la Federación Centro de Sociedades Filatélicas y miembro de SOFIMA. Ha impartido conferencias sobre distintas temáticas como el Trenillo de la Mancha, los balnearios en la filatelia y historia del servicio filatélico español. Las primeras hojas bloque de España. Coleccionista de sellos desde que tenía 13 años, también es coleccionista de balanzas y básculas. Entre sus colecciones filatélicas destacaremos la historia postal de la provincia de Ciudad Real y de la Mancha prefilatélica alta y baja. Y entre sus aficiones se encuentra la pesca recreativa y deportiva, y nos hablará sobre las diferentes técnicas de pesca con imágenes de su colección, sellos, sobres, tarjetas y carnets. De todas las técnicas será sobre la pesca a mosca, en la que más ahondará. Conoceremos su origen histórico, las primeras publicaciones, las cañas, las líneas y los señuelos. Entonces, cuando quieras, pues puedes empezar. Ya, Felipe, muchas gracias. Pues, muchas gracias, Raimundo, por la presentación y gracias al resto de los asistentes a esta microconferencia. Hoy, a diferencia de otras conferencias, hoy vamos a hablar más de la temática de los sellos que de la filatelia. Vamos a aprovechar las imágenes que nos presta los sellos, las tarjetas, las cartas, y cómo es la idea mía en el futuro montar una colección temática, aunque no soy temático, yo colecciono otras cosas, pero esto por la afición a la pesca que practico desde que creo que tengo uso de razón, desde que era muy pequeñito, y he practicado a lo largo de mi vida diferentes técnicas. Empiezas pescando prácticamente como los hombres primitivos, con una caña que coges al lado del río, buscando sedales que han abandonado ya otros pescadores y buscando anzuelos, y a partir de ahí pues fui evolucionando, fui leyendo libros acerca de la pesca y llegué a una de las pescas que yo creo que para mí son las más bonitas, las más interesantes, las más técnicas, las que requieren mayor conocimiento no solo del medio acuático de los peces, sino de la biología de esos peces, y cómo a través de un trampantojo, que es usar un anzuelo disfrazado con plumas, con fibras, con pelos de animales, intentamos imitar lo que es un insecto en sus diferentes estadios. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla esto. En principio, casi todos los términos son anglosajones, porque son los ingleses y americanos los que prácticamente mandan en el mercado de pesca con sus referencias, con sus medidas. Entonces, también el argot, las palabras que se usan en pesca a mosca, provienen del inglés. Yo voy a intentar castellanizar pues todas las que me pueda acordar, pero algunas se me pasarán, y cuando tenga que leer también en inglés los títulos de los libros, pues seguramente ni me entendáis, pero bueno, vamos a ello. Entonces, la pesca mosca, fly fishing en inglés, es una modalidad de pesca que utiliza caña y señuelo artificial llamado mosca. La pesca con mosca se practica usualmente en lagos y ríos, pesca continental, aunque también se puede realizar en el mar, tanto en litoral como desde embarcación. También es conocida como pesca de cola de rata, y esto es por la similitud de la línea. La línea que utilizamos, al lanzarla en el aire, el grueso del calibre va disminuyendo a la medida que avanza hacia la parte donde ponemos el anzuelo, con lo cual podemos llegar a lanzar a grandes distancias sin necesidad de plomar la línea con los plomos habituales o con algún otro artilugio. Los orígenes de la pesca, todos conocemos que, bueno, que el hombre, cuando era cazador, recolector, era pescador, pues ya tenía que, digamos, preocuparse de alimentar a su familia. Es decir, sin embargo, el aprovisionamiento de pesca pues no ha sido el único motivo de la pesca. La fascinación por el gran
La gran cantidad de pescadores en el mundo solo puede ser explicada tal vez por el deseo de superar a un pez. También significa un escape de la cotidianidad que experimentamos día tras día. La pesca deportiva es popular en casi todos los países del mundo y es un pasatiempo disfrutado por millones de personas. Al principio el hombre empezó a utilizar un gancho y los anzuelos ya vinieron más tarde. Los ganchos eran piezas de madera de hueso de piedra afilados en ambos extremos y los primeros anzuelos se hicieron de hueso hace cerca de 3.000 años en el sur de Europa. Sin embargo, parece ser que se tiene universalmente aceptado que los orígenes se sitúan en Macedonia, en el siglo II a.C. Y es sabido que a principios del siglo XIII textos alemanes mencionaban la pesca de la trucha y del tímalo, usando un gancho emplumado, que sería un anzuelo primitivo. Otros textos, desde 1360, identifican a la pesca mosca como el método elegido por la gente del pueblo a lo largo de una extensa área que abarcaba desde las llanuras suizas hasta lo que fuera Siria. Sin embargo, no fue hasta el siglo IV cuando se comenzó a usar cañas de 2 tramos. Al principio, las cañas que se usaban, primero no se usaban cañas, luego se usaban un trozo de rama y luego a continuación, a partir del siglo IV, ya se usaban cañas de 2 tramos. Las primeras referencias de pesca mosca, como vimos, digamos, escritas, datan del siglo XIII. También en Inglaterra, en Alemania. Yo he puesto ahí Alemania, pero creo que era Inglaterra en la esta. Bueno, seguimos. Por lo menos existe una docena de antiguos manuscritos que documentan la pesca con mosca en Gran Bretaña. Es en los siglos XIV y XV, pero ninguno de estos textos describe las técnicas utilizadas, sino que se limitaban a referenciar que este tipo de pesca se practicaba en escala relativamente amplia y con cierto nivel de sofisticación. Pues fue a finales del siglo XV cuando la pesca mosca en Inglaterra se empezó a practicar como deporte por las clases más pudientes. Allí es que los ríos pertenecen, tengo entendido, a los propietarios de la tierra, no es como en España, que cualquiera puede, con su licencia de pesca, puede, y si no está vedado, puede pescar en cualquier zona. En Inglaterra, si no tienes permiso de la propiedad, no puedes entrar a pescar. Bueno, y aquí tenemos algunas imágenes de pescadores a mosca, para que os vayáis familiarizando con la imagen. La de arriba de Australia, vemos un pescador típico con la mosca, o sea, con la caña que en este caso luego veremos los tipos de caña que hay, la mano, y sacando una trucha, en este caso se ve la mosca un poquito ahí encima de la boca, y con la sacadera para no dañarla, porque una de las cosas que tiene el pescador a mosca es que dentro de los pescadores es el que más ama la naturaleza, el que más protege el entorno, el que mejor cuida a los animales. Bueno, es también un peligro para los demás, porque ellos piensan que solo son los salmónidos los únicos peces con derecho a vivir. El resto se les llama peces invasores, ya iremos viendo las diferentes especies que conviven en nuestras aguas, pero gracias a la política pues están condenados a morir. Muchos peces que llevan con nosotros, pues algunos como las carpas desde épocas de los reyes que los traían para sus grandes estanques, así como también tenía entendido que casi todas las carpas, por ejemplo, las trajeron los romanos en toda Europa y las usaban las legiones como alimento de campaña y se fue extendiendo por toda Europa. Pues aquí tenemos una serie de imágenes por ejemplo, de moscas. En la parte de abajo vemos en el sello de Estados Unidos, vemos una artificial en el sello, el primer día de emisión, y abajo unos dibujitos en el que se ve un pescador en el pleno lance y veis la línea que es lo que parece una cola de rata, ¿no?, cuando se lanza en el aire. Y luego tenemos a la derecha algunas imitaciones que se suelen usar principalmente en Estados Unidos, porque luego cada región, cada río va a requerir un tipo de mosca totalmente diferente. Aquí tenemos un bloque de las Islas Marshall muy bonito, que si se pudiera ver más grande, pero no he conseguido hacerlo más grande. En ellos vienen los peces y la mosca que se usa para coger ese pez. Tenemos arriba, por ejemplo, los Lefevre,
que se usan principalmente también en el mar, ¿no? Porque como hemos dicho, se puede pescar a mosca en el mar. Luego abajo tenemos una trucha saltando y vemos sobre el agua un insecto que es el anzuelo con unas plumas, con un jacle que hace que sean como las patas, un cuerpo rojo que se hace con seda y con otras fibras, y desde abajo la trucha lo que ve la silueta le recuerda a un insecto al que él está habituado a comer. Y abajo tenemos el Mullet Minnow, que eso lo que imita es una especie de pez, una mini talla, y eso, digamos, que despierta el instinto predador de las truchas y se lanzan a por él en cuanto lo ven. Luego tenemos ahí, me parece que es ruso, es otra hoja bloque, en la que vemos cómo una trucha va a absorber una ninfa, porque aunque está flotando, no ha terminado de emerger. Entonces es una imitación que se considera emergente, es decir, es cuando el insecto, luego os explicaré un poco la biología de los insectos, cuando el insecto abandona su estado larvario en el fondo del río y sube arriba para hacer la primera muda o formarse el subimago, para luego posteriormente, una vez que subimago, vuela a la orilla, y ya os lo explicaré, y hace una segunda muda en la que ya, digamos, el insecto ya tiene capacidad de reproducción y ya os explicaré cómo hay especies que duran horas. Tiene una vida larvaria larga, pero la vida adulta es muy corta. Abajo tenemos dibujado a mano por Russ Hamilton una imagen de posiblemente, Idaho también es una zona, igual que Montana, que es formidable en Estados Unidos y hay mucha afición a la pesca de la trucha. Y ahora, según vayamos viendo, iremos hablando de otras técnicas de pesca. Más adelante os daré a grosso modo algo así por encima. Pues en Estados Unidos la pesca deportiva por excelencia, la pesca del black bass, pero ya iremos viendo más cosas. En España la primera referencia sobre el arte del montaje de moscas artificiales es el manuscrito de Astorga, publicado en 1624 por Juan de Vergara. En él se definen los diferentes tipos de plumas y cómo montar 33 modelos distintos de moscas. Aquí tenemos una copia del manuscrito y quería comentaros algo. El manuscrito de Astorga, vamos a ver... un segundín, por favor. Sí, vamos a ver. Bueno. Antes del manuscrito de Astorga, se me ha olvidado ponerlo ahí, hubo un libro de un tal Fernando Basurto, que fue un soldado aragonés retirado, y en 1539 escribió un libro titulado el diálogo del cazador y el pescador, y dentro se incluye un tratadico de pesca, como él decía. Este tratado posee una gran importancia porque es el primer trabajo literario conocido que le da a la pesca el rango de deporte. Y luego está el manuscrito de Astorga, que es el que os estoy mostrando, y ese librito escrito por Juan de Vergara en 1624, como os he dicho, transcribe las indicaciones de un pescador y vecino de Astorga, León. León es el paraíso de los montadores de mosca, porque allí se cría un gallo, en la zona del Curueño, creo que se dice, que es especial. Y en esa zona sacan las mejores plumas para mosca que hay en el mundo. De hecho, americanos las importan regularmente. Es más, se quisieron llevar allí gallos, compraron gallos para criarlos en cautividad allí en Estados Unidos y sacar allí la pluma, y era imposible que consiguieran el brillo y el tono que se conseguía aquí en León. Entonces tienen que seguir comprándole a los leoneses las plumas para hacer las moscas. Y el tal Lorenzo García, pues ese en realidad debe ser el autor de los montajes de las moscas, de lo que nos cuenta en Juan de Vergara. Los pescadores de trucha mosca de León del siglo XVII, o sea, nos describe cómo eran y cómo hacían. También trata sobre las recetas para la construcción de las moscas que estaban en boga en ese tiempo. Las imitaciones que contienen el manuscrito son sofisticadas y en algunos casos completas, más que las inglesas de finales del XIX y principios del XX. Las imitaciones de Astorga estaban
densamente montadas, es decir, están muy plagadas de plumas, a veces usando hasta 5 plumas diferentes y podría haber sido adecuadas al estilo de la pesca. Luego hubo un manuscrito de un leonés, el que hemos dicho, Luis de la Peña, y este hombre recoge 41 montajes de moscas ahogadas de león, que hemos dicho que se hacen con este gallo tan famoso, y este texto se compuso y escribió este libro en 1825, inspirado en el manuscrito de Juan de Vergara, del que quizá fuese poseedor. Pero a diferente de este, Luis Peña demostró que practicaba la pesca y posiblemente montara las moscas que describen los textos del manuscrito. Bueno, la pesca mosca, vemos ahí la técnica, en general es proyectar un señuelo con un movimiento de la caña que es transmitido al sedal a la línea en forma de látigo. El lanzamiento se basa principalmente en el tipo de sedal o línea y no en la mosca. Para el lanzamiento del señuelo se utiliza una caña ligera y especialmente flexible. Este lanzado consta de 3 pasos básicos: lanzado atrás, pausa y lanzado hacia adelante. A mayor distancia que queramos lanzar el señuelo, mayor tiempo de pausa habremos de realizar. Importante es no sobrepasar la posición de las 2 horas con la caña sobre un reloj imaginario en las manecillas, siendo las 12 la caña en vertical. Y lanzado hacia atrás no debe de sobrepasar las 11 de la mañana y hacia adelante las 2. Aquí vemos un sobre del Principado de Andorra, una serie turística del primer día, que posiblemente el ilustrador, aunque es muy bonito la ilustración, no era pescador a mosca, sencillamente porque, si os fijáis, el pescador está mirando, no está mirando al pez, está mirando hacia otro lado. Entonces, la pesca a mosca se realiza aguas arriba, es decir, la trucha lo que hace es que se posiciona frente a la corriente para recibir lo que la corriente le trae. Entonces, tú tienes que abordarla por detrás. Casi siempre hay que hacerlo a pez visto, es decir, vas buscando dónde están los apostaderos y ves al pez. Entonces, este lance que nos enseña aquí, el del sello, si es correcto, está bien hecho, pero el dibujo de la cartulina de la tarjeta, pues no es así. La trucha tendría que estar o el pescador mirando a la trucha o la trucha delante del pescador. Entonces, básicamente, lo que se pretende hacer con este sistema es atraer al pez con el señuelo que imita o a ninfas, a pupas, insectos ahogados, secos, insectos terrestres también, que el viento de alguna manera deposita en la lámina del agua. Y aquí vemos unos sellos de Polonia, donde vemos un salmón, aquí vemos una mosca especial de salmón. Luego aquí vemos un timalo, que estos peces en España no hay, son de Europa y de Inglaterra principalmente. Y aquí tenemos posiblemente una trucha. A ver. Existen distintos señuelos según el pez que se encuentre cercano a la superficie, a medias aguas o cerca del fondo. Esto es porque, debido a las distintas fases evolutivas de los insectos acuáticos, ya sean larvas, ninfas, emergentes, insectos adultos, hay que buscarla, o sea, la trucha va a buscarla el alimento donde allí se halle. Entonces, luego os hablaré de un momento de una época del año en la que las truchas se vuelven locas y es el momento más propicio para buscarlas. Y entonces hay 2 tipos de modalidades de pesca con cola de rata: a mosca ahogada, que es pescando por debajo de la superficie del agua, que sería para imitar larvas, ninfas y emergentes, o a mosca seca, que es cuando el insecto ha alcanzado su máxima madurez y por tanto ya es capaz de volar y posarse en el agua para depositar su puesta de huevos para la próxima generación de larvas. Aquí tenemos de Canadá una tarjeta postal que se ve también del primer día de emisión y se ven diferentes tipos de moscas para los diferentes tipos de salmones que allí por suerte tienen. Aquí tenemos un pescador, un sello de Irlanda, ¿no, Ire? Y vemos también cómo la trucha, como el salto que suelen pegar, es decir, la lucha que presentan también cuando se ven trabadas
pues es fantástica, es una de las cosas también más emocionantes que hay. Y abajo os voy a enseñar fotos de moscas, montajes, para que conozcáis los diferentes tipos de señuelos que hay. Se suelen montar en un torno. Como vemos abajo, la mosca secadans, vemos que es un torno y vemos que está hecha con diferentes tipos de fibras. Entonces, la mosca es un señuelo artificial que puede imitar una mosca o cualquier cosa que coma el pez, como otros insectos, crustáceos o pececillos. Es fabricado manualmente con materiales como hilo, plumas y diversos materiales sintéticos y se caracteriza por el poco peso en relación con la línea. La mosca seca se trata de un señuelo a flote sobre agua, tal como lo hacen los insectos. Para ello se emplean pelos y plumas que ayudan a la flotabilidad. Las 3 moscas secas más populares son la Royal Wolf, la Egg Hare, la Cádiz y la Adams. Luego abajo tenemos una ninfa de oreja de liebre. Esta sirve para pescar en profundidad. La pesca con ninfa, en muchos casos, lo que pretende imitar es un pequeño alevín de pez, y el movimiento que las fibras hacen en el agua al tirar de ella hacen que la trucha pues, le llame la atención y vaya a cogerlo. Y la pesca ninfa es cuando pescamos en el fondo, cuando digamos que las truchas están cebando a larvas, porque el mayor periodo de vida acuático de los insectos es el estado larvario. Entonces, prácticamente la alimentación durante todo el año de las truchas es a base de ninfas. Y las ninfas se fabrican más gruesas, con pelos y plumas. Estas hay varias, varios modelos, hay muchos más modelos. Y se suelen lastrar con plomo para que profundicen una vez que caigan al agua. Los streamer pues son como lo que he dicho, un poco son señuelos más grandes, el tamaño puede ser considerable, porque si el streamer es para pescar lucios puede tener hasta 20 centímetros de largo, es decir, y se usan cañas de 9 y 10 pies para lanzar grandes streamers y pesados. Imita peces pequeños, crustáceos o cualquier cosa que coman las truchas. Los streamers más usados en el mundo son los Stoker, los Woolly Booger, los Marabou Muller y los Bobtail Streamer. Y aquí abajo, en una carta de un país sudafricano, pues podemos ver los diferentes modelos y a un pescador también sacando una trucha del agua, en la imagen. La pesca con ninfa y streamer se utiliza un lastre, generalmente lo que he dicho, plomo boya. Es un plomo que se pone para dar peso a la mosca, pero dentro del montaje y lograr la profundidad en el momento de pescar. Y dentro de estas características, las moscas se pueden definir además en imitadoras y atractoras. Quiero decir, las imitadoras procuran imitar al insecto alado en su realidad y las atractoras lo que hacen es que levantan el instinto depredador de los peces. Entonces, no tienen por qué imitar a nada. Muchas cosas, contra más feas son, a veces más efectivas son. Aquí vemos un pescador y una trucha que salta a mosca seca para que imaginéis cómo la toma cuando se la lanza. Y abajo pues es una carterita de Australia con una serie de sellos muy bonitos sobre diferentes tipos de pesca. El primero que tenemos de 20 centavos es pesca mosca. Luego tenemos el de 35 centavos, que es pesca desde embarcación, que se suele realizar con lanzado, con señuelos artificiales también o con otro tipo de cebos. Luego tenemos un marlin, que es la pesca que se realiza en alta mar. Por ejemplo, como curiosidad os diré que Ernest Hemingway era un gran pescador y mantuvo durante muchos años el récord de sacar el marlin más grande no sé, lo sacó en Cuba, en Florida, que pesaba unos 400 kilos, o 200 kilos, perdón, 400 libras, que vienen a ser 200 kilos, creo. Y luego tenemos la típica imagen bubólica que se encuentra la gente en los pantanos, que es los dos pescadores pescando con las cañas fijas puestas, seguramente estén pescando carpas, ciprínidos y de gran tamaño. Bueno. El equipo, bueno, pues mirar, os pongo la fotografía de una caña de las primeras, bueno, se siguen haciendo, estas, lo que pasa es que son muy caras, son artesanales, se hacen de mano, son de bambú, hexagonal y se hacen a medida y son ligerísimas. Las que tenemos que no tenemos dinero para estas cañas, usamos de fibra
bueno, al principio se usaban fibras de vidrio y luego ya el grafito de alto módulo. En realidad lo que se exige es que sean flexibles, ligeras y que sean del gusto del pescador y que soporten el peso de la línea empleada, porque luego hay que equilibrar la caña, no vale poner cualquier tipo de línea, cualquier caña. Todas las cañas están numeradas y les corresponde una línea diferente. La línea depende del grosor, o sea, del tamaño del señuelo al que vayamos a lanzar. Las longitudes de las cañas, como hemos dicho, que todos los términos son anglosajones, pues en medidas inclusive están las longitudes están entre los 7 y los 11 pies. Son, como os he dicho, fabricadas de bambú refundido, fibra de carbono, grafito, fibra de vidrio, materiales compuestos. Además, se pueden clasificar por su acción de respuesta como rápida. Solo se dobla la parte delantera de la punta, media, se dobla desde la mitad de la caña hasta la punta, y lenta, que la caña es parabólica totalmente y se dobla como si fuera una U. Todo depende de cada uno, del gusto del pescador, del lugar que esté usando para pescar. Y bueno, el carrete es un elemento que sirve nada más que para almacenar la línea. No tiene una función. Muchos tienen freno, pero el carrete principalmente es para guardar la línea. Es la mano izquierda, si eres diestro, la que se usa para recoger la línea. Y si eres zurdo, pues la mano izquierda, o sea, la mano derecha. Es decir, es mano lanzadora y la otra mano recogedora. El vadeador, bueno, pues el vadeador es un pantalón que llega hasta casi el cuello, de neopreno principalmente, o de otras materias impermeables, PVC o tal, transpirables en general, y son porque nos tenemos que meter en los ríos. La mayor parte de las veces que vamos a pescar a mosca, lo hacemos dentro del agua. Obviamente, porque al hacer lances tenemos que evitar que los árboles y las plantas de los lados se nos enrede la mosca en los lances. Entonces, nos solemos meter dentro del agua y lo que hacemos es ir remontando los ríos, arroyos y demás sitios de pesca. Luego es recomendable las gafas de sol con lentes polarizados, principalmente para protegernos los ojos, no solo ya de los reflejos del agua, sino de que al lanzar nos podamos clavar la mosca que estamos en ese momento marejando. Y entonces dices, bueno, a mosca, ¿qué especies podemos encontrar? Pues se puede pescar mediante mosca, yo creo que todas. O sea, aquí he puesto que depredadoras, principalmente las truchas, pero prácticamente yo he pescado casi todos los peces que tenemos a mosca. Es decir, cada uno requiere un señuelo diferente, pero prácticamente a lo mejor no es más efectivo otros métodos, pero es divertidísimo ir a buscarlos y pescar peces grandes con una caña de mosca. Entonces ahora vamos a ver los peces que solemos utilizar, o sea, que solemos ir a buscar. Aquí tenemos un bloque de Alemania y vemos cómo la trucha sube, y a la derecha tiene como un puntito que es la mosca que está flotando y sube a tomarla. Luego vemos que en el bloque de abajo lo que estamos haciendo los pescadores a través de sociedades de pescadores, también lo puede hacer la administración, que es la repoblación de los ríos. Es decir, ya cada vez tenemos menos salmónidos. Los problemas que luego tocaremos de los cambios, contaminación, presas, etcétera, vertidos al río y mil cosas más, ha provocado que las poblaciones pues se vayan mermando paulatinamente. Creo que está actualmente prohibido en Norteamérica pescar salmón por la poca cantidad que hay. Entonces se puede desovar a mano, se les puede recoger los salmones cuando están subiendo o remontando la corriente, se les lleva, se coge una hembra y un macho y se les fecunda artificialmente, y luego en esos estanques se depositan los alevines para que adquieran un tamaño que se sueltan en las cabeceras donde supuestamente hubieran desovado los salmones, para que una vez adquieran el tamaño suficiente continúen, remonten el río y vayan al mar, que es donde tienen que volver y hacer su vida, para luego con el tiempo volver otra vez a ese sitio donde se les soltaron. La pesca ha movido y mueve intereses turísticos y económicos. Por ejemplo, muchos países pues no tenían salmónidos y los introdujeron los ingleses
porque allá donde fueran querían practicar sus deportes. Entonces aquí vemos este souvenir que es del centenario de la introducción de la trucha marrón en Nueva Zelanda. Con lo cual, allí están encantados de la vida, de haber introducido dicha especie. No creo que haya mermado para nada sus poblaciones autóctonas. Se ha adaptado muy bien y provoca que vayan pescadores de todo el mundo, inclusive que van en helicóptero a zonas que no se puede llegar de otra manera y se diviertan muchísimo. Abajo tenemos un salmón con la curiosidad de que el sello este de España, si os fijáis, en la pareja, el de la derecha de la imagen, le falta el importe de una peseta y el nombre. Viene como una raya ahí que no sé a qué se debe, pero mola, el sello está simpático. Luego abajo vemos una carpa que también se pescará a mosca. Hay muchísimas posibilidades de pescarlas con otras fórmulas de pesca, otras técnicas, como puede ser a cup, a la inglesa, a la boloñesa, es decir, con cebo natural, pero también con imitaciones de ninfas es factible pescarla en épocas determinadas del año porque se acerca a las orillas a buscar estas larvas. Hay concursos de pesca, por eso la pesca, aparte de ser pesca recreativa, es pesca deportiva, y aquí tenemos de San Marino pues una publicidad, del campeonato de pesca, una de la típica de estas de emisión de primer día, con una carpa pues prendida, y como es un campeonato de pesca mundial, esto seguramente sería con pesca cup o boloñesa o inglesa. Luego abajo tenemos un sellito que es el Black Bass, el Micropteros salmoides. Este es el pez más deportivo que os comentaba en Estados Unidos. Mueve mucho dinero, mueve un circuito, igual que los circuitos de golf. Pues aquí, allí en Estados Unidos, hay circuitos de Black Bass por todo el país. La gente va en embarcaciones, que son de estas hiperrápidas, y consiste pues, en coger, solo presentar digamos, 5 piezas cuando termina la jornada. Y el que más peso dé es el que gana. Pero para pescar estos peces, yo los he pescado a mosca, se pueden pescar perfectamente, pero es más efectivo a lance, con señuelos artificiales, tipo peces artificiales, minnow, spanned bites, vinilos. O sea, hay un montón de nombres y mueve un comercio terrible. Es decir, los pescadores de black bass son coleccionistas de señuelos. Podéis imaginar la cantidad de dinero que se gasta en señuelos que no usan casi nunca, porque al final, cuando vas a pescar, usas tus favoritos, que no tienen por qué ser precisamente los que el pez quiera. Aquí tenemos el lucio. El lucio está introducido en España, lo introdujo el Icona de la época aquella, antes de la democracia, y bueno, pues está muy naturalizado en nuestras aguas. Lo podemos encontrar principalmente tanto en ríos como en pantanos. Y ahí tenemos abajo un pescador que está sacando un lucio, y podemos ver en el matasellos, debajo de la fecha 1-3 de 1990, el señuelo con el que supuestamente se está pescando. Es un señuelo de balsa o de madera que lleva 2 poteras, o sea, 2 anzuelos tipo poteras, son triples, y lleva delante de la boca una especie de cuchara junto a una argolla donde se ata el sedal. Cuando se mueve, hace imitaciones como de un pez herido. Entonces el lucio le llama la atención, y al ser un depredador muy voraz, se lanza y lo captura. El barbo es una especie principal, es la única que está protegida actualmente, y que la ley obliga a que cuando pesques un barbo, cualquiera de sus especies, lo devuelvas al medio inmediatamente. Ese bloque de 4 tiene la peculiaridad que todos conocemos de aquella época, de que salió algunos sin pie de imprenta. Entonces el de la derecha, de la parte de abajo, carece de pie de imprenta. Y aquí tenemos otros peces pescables que también se han introducido de manera ilegal en España, pero que aquí están, y también están buscados por la ley para eliminarlos. Es la lucioperca, que tenemos una arriba a la derecha del sello, es verde, y abajo tenemos lucios y otras especies europeas
pues que no quieren que se introduzcan aquí. Aquí tenemos estas dos bonitas cartas de Alemania, que viene una imagen medieval de un pescador medieval en el sobre, y luego peces típicos de pesca tanto a mosca como con señuelo artificial. En la parte de arriba pues tenemos una brema, el tímalo, que se pesca a mosca, es un salmónido, aunque parece otro pez, y luego el siluro. El siluro en España se introdujo en el año 75 en Mequinenza, en el río Ebro. Actualmente tenemos siluros que pesan 120 kilos. Es un pez invasor, pero que ha colonizado el río Ebro, y esto hace que pescadores de Europa, al desarrollarse ahí unas tallas de tal envergadura, hace que vengan de toda Europa a pescarlo, pero también está sentenciado a muerte. Es decir, siluro que hay que pescar, siluro que hay que matar. Luego abajo tenemos un barbo, un lucio y una trucha, que es de la que os enseñé antes la hoja del bloque de 4. Estos son de Liechtenstein, que son truchas, y luego vemos aquí un matasellos de la muestra de la jornada del salmón. De estos hay muchos en la Estrada, cada año deben de hacer algún tipo de evento y sacan matasellos del salmón, y aquí este es la 22 Feria del Salmón, o sea que habrá 21 matasellos por ahí más para buscar. Esto es una carterita de Canadá donde vienen 12 sellos con sus indicaciones, con su forma de montaje, con las plumas, con todo. Esto sería parte de él. Es que es muy largo y lo he tenido que cortar en dos veces. Y nada, todo pescador siempre tiene en mente la mosca que poner en la punta de su sedal para tener éxito. Para ello debe tener un conocimiento previo del lugar donde vayamos a pescar. Es decir, el entorno, hay que conocer el entorno, hay que saber leer el agua. Hay que investigar, hay que ir, por ejemplo, a las orillas y levantar piedras. Levantamos piedras, vemos qué larvas hay, qué vida subacuática es la que hay en ese tramo del río de pantano que queremos pescar. Y luego en la foresta al lado, en las plantas, árboles y tal, al lado del río, vamos a encontrar exuvias de insectos que han hecho la metamorfosis, con lo cual podemos también determinar qué especie hay, y hay expertos que hasta con la exuvia determinan si era un macho o una hembra. Bueno, hay que observar antes de pescar qué insecto sobrevuela la superficie del agua, su tamaño y su color, porque hay que imitarlos para que no parezca otra cosa de lo que en ese momento están comiendo las truchas. Y lo más importante, hay que verificar las larvas que podemos encontrar en el fondo del río. Con ello nos basta con levantar una piedra, mover la tierra, porque hay larvas que se esconden debajo de la tierra, y mirar qué larvas son, buscar tu imitación lo más conseguido posible a eso, y posiblemente captures truchas. Entonces hay que tener un conocimiento de los tipos de moscas que podemos encontrar en los ríos antes de llegar, puesto que de ello va a depender que tengamos buena pesca o mala pesca. Aquí tenemos más moscas americanas, que estas, os digo la verdad, yo de estas aquí en España no utilizo nunca. Aquí utilizamos otro tipo de mosca. Abajo tenemos de Finlandia, pues tenemos ahí, vemos en lo primero, el de 2 días, tenemos una trucha que está entrando a un pescador a mosca, y vemos uno de los insectos que se suele encontrar en los márgenes de los ríos, que son las libélulas, los caballitos del diablo y todos estos que son susceptibles de ser pescados, o sea, de alimento de la trucha, y que se pueden imitar. Y luego hay diferentes tipos de pesca. Aquí vemos en esta cartulina una hoja el montaje, cómo se monta un mosquito. Se ve el torno y esas pinzas es para dar vuelta al hilo de seda para dejar fijadas las plumas y las fibras en el anzuelo. Luego vemos un pescador también en acción de pesca, y vamos a ver el ciclo de vida de un insecto. El apareamiento y la fecundación de los insectos de vida acuática comienza tras una parada biológica. Las hembras fecundadas depositan sus huevos generalmente sobre la superficie del agua. Estos van protegidos por una capa fuerte y resistente provista de una mucosidad que les facilita la adherencia al fondo. Interiormente llevan varias membranas que la hacen impermeable. A los pocos días la pequeña larva romperá la cutícula que la envuelve con sus mandíbulas y saldrá al exterior, poniéndose a cubierto de sus depredadores entre las piedras y la vegetación del fondo. Pasados unos días, unos meses o unos años, la ninfa estará lista para eclosionar,
saliendo de su estado larvario, donde inicia un viaje hacia la superficie. Es cuando decimos que es una mosca emergente. En ese estado en el que se conoce como emergente, hasta llegar a la superficie, saliendo de su cutícula y convirtiéndose en un insecto adulto, pero su imago aún le quedará, tendrá que volar hasta una planta cercana al río y allí hacer la siguiente metamorfosis y convertirse ya en un insecto reproductor. Aquí sí vemos, no se ven muy bien estos sellos de Polonia, vemos diferentes tipos de insectos y sus larvas, que no se ven muy bien porque se ve el insecto, el imago y luego la larva o la ninfa. Y, por ejemplo, la más utilizada es la segunda, la 1,40, que son las efémeras. La mosca de mayo, principalmente. Luego vemos las libélulas y otro tipo de invertebrados que lo que nos interesa más que nada, a lo mejor su parte adulta no, más que nada su parte larvaria. Luego tenemos un plecóptero con su larva y bueno. Ahí tenéis un poco el dibujo de la flor de la mosca de mayo, en la que veis la larva abajo, sale de las piedras, la emergente. Ahí se deshace la primera parte de su exuvia de larva y cuando consigue estirar las alas, que le llega un tiempo hasta que las puede tener, vuela a un árbol digamos, a hacer el siguiente cambio. Luego ahí tenemos de Islandia una serie también de moscas que se emplean allí mucho para trucha, salmón y los peces de que estamos hablando. El entorno, bueno, pues nosotros los pescadores continentales pues pescamos en pantanos y en lagos y en ríos. El agua es fundamental. Sin agua no hay peces. Las presas, pues que las presas fueron un problema. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue romper los ecosistemas que teníamos anteriormente, es decir, los peces autóctonos nuestros, les fastidiamos, les quitamos su forma de vida, que eran los arroyos, ríos y tal, y al retener agua, al crear presas, hay otras especies que se han introducido y que se han naturalizado bastante mejor que los nuestros. No significa que los introducidos hayan acabado con los nuestros. Yo le echo más la culpa a los seres humanos por las construcciones, por los vertidos y tal, que por otra cosa. Y bueno, ahí tengo un matasello simpático del pantano de Gabriel y Galán de Cáceres, que parece ser que cuando se hacía una presa en un pantano, pues tenían hasta su propia estafeta de correos allí en los obreros. Aquí tenemos una de Austria, que es un pescador de trucha, pero con señuelo, con cucharilla. La cucharilla es un anzuelo con una plaquita, digamos, de metal que gira. Y esto hace, digamos, como si fuera un pez nadando, hace como los brillos de un pez y también levanta la atención de las truchas y pican. Luego el Festival Internacional del Salmón, que se viene organizando en Oviedo. Este año el campano ha salido muy pronto, pero creo que lo que llevamos de temporada solo se han cogido 12 salmones, lo que hace pensar que cada vez hay menos y, bueno, pues como no se tomen medidas, pues nos quedaremos sin salmones en España. Esto lo he puesto desde Australia, también un carné, y ahí vemos un señuelo artificial, el más famoso de todos los tiempos, que es conocido vulgarmente con el nombre de rapala. Es una imitación de una trucha pequeña, una trucha arcoíris, y sirve prácticamente para casi todos los depredadores a lance. Luego aquí tenemos estos bonitos, aquí se ve una bonita mosca con un doble anzuelo, y aquí vemos la cucharilla que os comentaba antes con la que se sacan las truchas. Es un triplex, lleva una parte metálica que hace de peso y la parte digamos, esa parte ovalada con puntitos es lo que gira cuando se recoge con el carrete. Y bueno, hay campeonatos, como vemos en el de abajo, mundiales de pesca, como por ejemplo que tenemos de Budapest. Hay casi todos los países tienen sellos de peces, pescadores, es decir, que se puede hacer una colección bastante interesante. Aquí tenemos más peces y otras modalidades de pesca.
Aquí tenemos la imagen del típico pescador de CUP antiguo. Esta foto es del año 79, bueno, o antes, aunque se hizo para esta tarjeta máxima, pues era como se pescaba. Ahora hemos sofisticado mucho más y todo es mucho más moderno. Y abajo tenemos esta serie tan bonita en la que podemos ver diferentes lances de pesca y diferentes tipos de pesca, incluida la de pesca de mosca. Están todas. En el número 75 sería la de pesca mosca y los demás pues serían otras variedades de otras técnicas. El pez más buscado es el marlin. Como os he comentado antes, Hemingway era un gran aficionado a pescarlos. Y aquí tenemos ya tarjetas de Canadá, de Australia. Y esto es lo que quería enseñaros también, que no es de pesca mosca, pero es muy divertido. No entiendo mucho el belga, pero es una carterita que si la vamos abriendo lleva unas viñetas, que es un cómic, y lleva los sellos a continuación a la derecha. Entonces vamos viendo que el señor llega feliz a pescar, se aburre y llega otro y con curiosidad, ¿qué es lo que suele pasar? Pues pesca un pez, que es lo que suele ocurrir. Y el pez era porque había puesto algo, que no entiendo qué pone el cartel, que a los peces pues les llama la atención. Luego tenemos aquí de Luxemburgo, tenemos del Campeonato Mundial de Pesca al Cup, que es como pescan la mayoría de los clubes en España, con esa modalidad. Y luego estas bonitas sobres con sellos de Polonia, donde el sobre pues, lleva una ilustración bastante simpática de parafernalia de pescadores. Aquí vemos cómo hay un pescado y un salmón que va hacia su mosca. Aquí vemos cómo se saca también carpas. Es decir, vemos todas las imágenes que hablan por sí mismas y nos recuerdan a las imágenes de los pescadores. Luego vemos también que en sellos, matasellos, por ejemplo, franceses de ciertas partes, dado que la pesca es una actividad, digamos, que trae, digamos, recursos económicos a la zona, pues en algunos casos, como por ejemplo aquí vemos que hay matasellos que vienen indicaciones de la pesca y de peces, truchas en este caso. Salmones en este caso, la masión del salmón. Aquí tenemos otras más, otra de pesca al cup, también de Luxemburgo. Hay sobres enteros postales, estos que de Rumanía, los que también se ve motivos para la pesca, pesca desde embarcación y pesca desde pesca mosca. Y nada más, esto es todo. Hay muchas cosas más, pero bueno, esto es lo que se me ha ocurrido hasta ahora. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os haya entretenido.